Bien, hay una historia en la Biblia, está en los tres evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Y es una historia que tiene muchas cosas que enseñar. Y, y el Señor me inquietó para que la hablara aquí este día. Es la famosa historia del endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan? Está en Marcos capítulo 5, está en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 8. Y no lo voy a leer porque es muy extenso y no quisiera que invertamos tanto tiempo en la lectura. Vamos a ir directamente a las verdades que están allí. Vamos a ir revisándolas en el nombre de Jesús. Amén. A la par con la palabra de Dios. En mi país, a mediados de los años 80 fue el mayor movimiento evangélico. El evangelio comenzó a estar presente a partir de los años finales de los años 20 y 30. Llegaron las primeras misiones de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero ya para los años 80 fue que comenzaron las iglesias locales a moverse, a iniciar nuevas iglesias. ¿Sí? Y escuché la historia en una ocasión. Un pastor fue movido por el Señor para plantar iglesias y comenzó a llevar actividades evangelísticas de pueblo en pueblo. ¿Sí? Y al pueblo que iban predicaban el evangelio y ahí dejaban una obra. Y en una ocasión fueron y les hablaron de un pueblo que había, pero ese pueblo no estaba dentro de sus planes, sino que le dijeron cuando estaban allá en el pueblo al que habían ido. Entonces le dijeron: aquí cerca hay un pueblo donde no hay nada, y dijo: vamos a ir allá, pero necesitamos un vehículo. Y un hermano que había creído en ese pueblo donde estaban dijo: yo tengo un vehículo, pastor, si quiere lo puedo llevar. Está bien, le dijo, llévenos, hermanito. Él había creído en esa semana en ese pueblo y se ofreció con su coche para llevarlos. Entonces el pastor tomó a su esposa y al músico le dijo: vámonos, nos vamos a ir a predicar allá. Y se fueron, y cuando van en la vía, dice que ellos van en su auto, el pastor dice: oye, nosotros vamos para allá a predicar el evangelio, ¿y qué vamos a hacer con las almas que se conviertan? Porque yo no me puedo quedar, yo soy el pastor. Y la esposa del pastor dijo: y yo no me puedo quedar, yo soy tu esposa. Y el músico dijo: yo no me puedo quedar, yo soy el músico. Y el chofer dijo: yo no me puedo quedar, porque yo creí esta semana y no me he bautizado. Y el pastor dijo: nada, no hay problema, esto lo resolvemos ya. Andó a parar el carro, había un río que pasaba por la orilla de la pista y lo bautizaron. Se fueron al pueblo, predicaron y dejaron al chofer como pastor de esa hora. ¿Qué les parece? Él pasó de ser pastor de ser chofer a ser pastor. ¿Sí? Y este es un caso así parecido. El evangelio dice que Jesús estaba en el mar de Galilea y pasó a la región de los Gadarenos. Gadara era una región que quedaba al otro lado del mar de Galilea, al oriente, sudeste de Galilea. Habían unos 8 o 10 kilómetros de separación. Y dice que esa noche, cuando ellos iban allí, hubo una gran tormenta, donde tuvieron miedo los discípulos y todo lo demás, que pensaban que la barca se iba a hundir. Y allí el Señor se levantó, dormido estaba, se levantó, reprendió los vientos y las aguas y todo se calmó y quedó en bonanza, todo quedó calmado. Y hay algunas cosas sobresalientes que quisieran que habláramos acá en esta situación. Lo primero que podemos ver allí está en el versículo 2. Dice que cuando Jesús llegó allí, Marcos capítulo 5, versículo 2, dice que apenas arribó la barca de Jesús a las orillas de Gadara, dice
dice el versículo 2 que, y cuando salió de la barca, enseguida, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice que apenas Jesús llegó allá a Gadara, que pisó la playa, de en medio de las cuevas que habían, porque dicen que en esta región había muchas cuevas a la orilla del mar, y los moradores de Gadara lo utilizaban como sepulcros, ¿sí? Apenas Jesús llegó allí, salió un hombre de dentro de los sepulcros, y este hombre tenía un demonio, estaba endemoniado. Mateo dice que eran 2 personas, que habían 2 endemoniados, ¿sí? Entonces es posible que este haya sido el endemoniado más violento que había allí, porque los 2 que hablan de esta situación es Lucas y Marcos, y ninguno de los 2 estuvieron presentes. Mateo sí estuvo presente, ¿sí? Y dice que apenas él llegó, se manifestó. El demonio llegó allí rapidito, fue lo primero que llegó. Y esto dice algo, nos dice una verdad que es importante que nosotros tengamos presentes, y es el hecho de que siempre que el reino de Dios se manifiesta, los demonios se manifiestan. Cuando el reino de Dios se acerca, los demonios se hacen evidentes. Amén. Uno mira la Biblia y puede ver cuál era el día a día de Jesús. Era predicar y sacar demonios. ¿Y por qué había tanto demonio en ese tiempo? ¿Por qué no lo vemos tanto ahora? ¿Sabe por qué? Había tanto demonio porque el reino de Dios se había acercado, estaba presente. Es decir, que cuando hay más actividad espiritual de parte de Dios, es más evidente la actividad demoníaca, ¿sí? A veces cuando uno no siente nada, pero no veo al diablo, no veo demonios, ni tentaciones tengo, eso es posible que yo no tenga mucha intimidad espiritual, porque cuando tengo intimidad espiritual, lo demoníaco se hace evidente. Allí se ve, ¿sí? La otra cosa que podemos ver aquí está en el versículo 4, dice que este endemoniado tenía una particularidad, lo habían atado muchas veces con grillos y con cadenas, pero dice que él las había hecho pedazos, las había desmenuzado. Y esto habla del poder sobrenatural que obtienen las personas cuando están poseídas por un demonio. Los seres espirituales de alguna forma multiplican la fuerza humana. No lo podían amarrar, no lo podían atar, le ponían grillos, y los grillos eran de hierro, si recuerda, y él los destrozaba, los desmenuzaba. En mi pueblo donde yo nací, recuerdo cuando era niño, había un jovencito, un adolescente, él tuvo una posesión demoníaca, y entre 10 hombres no lo podían aguantar. Entre 10 hombres no lo podían sostener. Este adolescente era un adolescente, tendría algunos 13, 14 años, era delgado. Después de esta situación que tuvo, le pusieron como sobrenombre Diablo Rojo. No lo podían aguantar entre 10 hombres. ¿Por qué? Porque las personas cuando están endemoniadas, lo peor que pueden hacer es de alguna forma quererlas someter físicamente. ¿Por qué? Porque la fuerza en ellos es descomunal, ¿sí? Otra cosa que podemos ver aquí está en el versículo 5, aquí en Marcos, y dice que siempre, de día y de noche, este endemoniado andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra, ¿sí? Y dice el versículo 6 que cuando vio que a Jesús corrió a él y se arrodilló ante él. Lo que podemos ver también aquí es que toda persona que tiene participación con lo espiritual maligno se hace daño a sí mismo. Su cuerpo sufre. Dice que él se golpeaba con piedras, él se hería a sí mismo. Y no solamente él se lastimaba, sino que también dañaba a las personas del lugar.
Dice que daba gritos, daba voces de noche. Imagínense en un pueblo donde no había electricidad en ese entonces, donde las cosas eran muy antiguas. ¿Sí? Este hombre en medio de la noche dando gritos, dando alaridos, ¿sí? La gente se conmovía, la sociedad estaba consternada por esto. ¿Sí? Lo espiritual que no es de Dios siempre termina haciendo daño. Versículo 7 dice que cuando este demonio vio a Jesús, le dijo, clamó a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Otra cosa que podemos ver aquí es que lo espiritual maligno reconoce lo espiritual de Dios. Lo espiritual maligno reconoce lo espiritual de Dios. Este demonio sabía quién era Jesús. Enseguida que se acercó a él, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Si recuerda la situación en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que Pablo y Silas estaban en Filipo, estaban predicando el evangelio, y cuando iban caminando por las calles salió una joven que tenía un demonio de adivinación y salió al frente y dijo: estos hombres son hombres de Dios. ¿Por qué? Porque lo espiritual demoníaco identifica lo espiritual de Dios. Amén. Es decir, que Satanás sabe quién es de Dios. Satanás sabe quién es de Jesús. Satanás sabe quién tiene el Espíritu Santo. Los demonios lo saben. Ellos saben que no se pueden meter contigo y saben quién eres tú. Amén. La otra cosa que podemos ver, si recuerda el libro de los Hechos, capítulo 19, hubieron unos que estaban endemoniados, y los exorcistas que habían entre los judíos quisieron aplicar las mismas cosas que aplicaban los discípulos para sacar demonios, y trajeron a unos muchachos endemoniados y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: a Jesús lo conocemos y a Pablo también, pero a ustedes no. Dice que los agarraron, los golpearon, los rompieron la ropa y tuvieron que salir corriendo desnudos. Lo espiritual demoníaco identifica lo espiritual de Dios. Amén. Otra cosa que se puede ver aquí es que los demonios se sienten atormentados por las palabras de Jesús. Por la adoración a Jesús, los demonios se sienten atormentados. Amén. De hecho, Pablo dice a los corintios que si un espíritu confiesa que Jesús es el Señor, ese espíritu es de Dios. Porque ningún demonio puede confesar que Jesús es el Señor. Ningún demonio puede confesar el nombre de Jesús, porque para ellos es un tormento. ¿Por qué? Porque saben que Jesús los despojó de las actas que tenían contra la humanidad, y Jesús fue el instrumento que Dios utilizó para machacarle la cabeza al diablo, para quitar el imperio de la muerte, para condenar a Satanás y a sus demonios. Amén. Y los demonios saben que Jesús los va a enviar a la eternidad al lago de fuego. Y para ellos es un tormento. Por eso cuando la gente me dice: en mi casa siento cosas, veo sombras, escucho voces, una de las cosas que yo digo: bueno, tiene que recibir a Jesús. ¿Sí? Si sigue escuchando eso es porque no tiene autoridad espiritual, y para poder tener autoridad espiritual necesita saber quién es y qué es lo que Jesús ha hecho por él, y necesita tener intimidad con él. Y como no la tiene aún, yo le digo: bueno,
tome un CD o busque en internet las alabanzas al Señor y póngala en su casa para que usted vea como todas esas demonieras se van de inmediato. Porque los demonios no soportan, no toleran la adoración a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. La otra cosa que podemos ver aquí es que los demonios tienen nombre. Versículo 9, cuando el endemoniado se tira arrodillado a los pies de Jesús, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Los demonios tienen identidad. Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y dice que él inmediatamente le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y sabe, este no es su nombre, este no es un nombre que determina cantidad. ¿Por qué? Porque una legión romana tenía 6.000 soldados. Pero este demonio tenía este nombre por su característica. Era un demonio que eran varios, pero era un demonio que infundía terror. Si algo se temía en los tiempos de Jesús, era que una legión romana llegara a una ciudad. ¿Por qué? Porque una legión romana, como eran tantos, eso significaba que despojaban a todos de sus alimentos para mantener a la legión romana. Eso significaba que habían haber violaciones de derechos humanos, que iba a haber maltrato, que iba a haber temor, que la gente no iba a poder salir. ¿Por qué? Porque habían 6.000 soldados romanos en la calle. Es como aquí en Perú, cuando dicen vamos a sacar el ejército a la calle. ¿Sí? Entonces, al parecer, este demonio se llamaba Legión por el terror que infundía sobre los gadarenos. ¿Sí? Por eso se llamaba Legión. Otra cosa que podemos ver es que los demonios son territoriales. Versículo 10 dice que el demonio le rogaba que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Sabe? Las regiones tienen demonios asignados de parte del reino de las tinieblas. Y al parecer Legión era el encargado de la región de los gadarenos. Y él le decía a Jesús: por favor, no me vayas a despojar de mi región. No me saques de esta zona, que esta es la zona que tengo asignada. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se hace cuando se hace trabajo misionero es hacer una cartografía espiritual o un mapeo espiritual. Y es un análisis que se hace, un estudio que se hace para identificar cuáles son los demonios o principados que rigen espiritualmente en la región. ¿Sí? Una cosa que necesitamos hacer es preguntarle al Señor y al Espíritu Santo: Señor, ¿cuál es el demonio que impera aquí? ¿Cuál es el que está haciendo desastre en esta zona? Posiblemente detrás de la figura de el Señor de los milagros hay un demonio que rige y que gobierna. Seguramente detrás de todas las cruces que hay en cada zona de Lima hay un demonio que rige y que gobierna. Y si nosotros los identificamos, podemos hacer un trabajo espiritual más eficaz. Amén. Los demonios son territoriales. Otra cosa que podemos ver en el versículo 12 es que los demonios poseen no solamente personas, sino también animales. Versículo 12 dice que ellos le rogaban diciendo que no los enviaran al abismo, sino que los dejaran entrar en los cerdos. Las personas pueden endemoniarse. De hecho, así creo que como cada uno de nosotros, Dios nos asigna un ángel, Satanás asigna demonios a las personas. Y no necesariamente está poseído por el demonio, puede ser influido por el demonio.
puede ser de alguna forma sugestado por el demonio. No necesariamente puede estar poseído, pero el demonio puede de alguna forma actuar para dirigirle. Pero ya cuando es posesión demoníaca es otra cosa. Y entonces los demonios pueden poseer a personas y también pueden poseer animales. Por tanto, si en algún momento mira a un gato con una actitud extraña, puede ser que el gato esté endemoniado. Puede ser que un perro se endemonie. Usted y yo no sabemos. Aquí estos demonios dijeron, déjanos entrar en los cerdos. ¿Sí? Los demonios pueden poseer cualquier ser vivo que les dé acceso a ellas. Pero lo más importante que podemos ver aquí, versículo 13, es que los demonios piden permiso a Jesús. No pueden hacer nada a menos que el Rey de Reyes le dé el permiso para hacerlo. Dice el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. Dice, bueno, vayan. Y dice que salieron aquellos espíritus inmundos. ¿Y qué? Salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Entonces, esto sirve para confirmar que realmente no se llamaba legión porque eran 6000. Eran muchos, pero no llegaban a 3000. Dicen los autores que dentro de los chanchos que habían alrededor de unos 2000. ¿Sí? Habían unos 2000 chanchos. Por tanto, el nombre de aquel demonio era por el terror que infundía más que por la cantidad. La última cosa está en el versículo 17. Y es esta. No todas las personas están listas para Jesús. No todas las personas están listas para hablar cosas espirituales. No todas las personas están listas para recibir a Cristo. No todas las personas tienen un corazón que pueda recibir a Jesús. Dice la palabra que cuando los cerdos cayeron al mar y se ahogaron, hubieron unos que salieron corriendo a decirle a la gente lo que había pasado. Y dice que comenzaron a regar, le regaron a la ciudad, y los de la ciudad vinieron. Y dice que cuando los de la ciudad vinieron y vieron a Jesús, y vieron al endemoniado, el ex endemoniado que estaba allí sentado al lado de él, cuerdo y en sus cabales, y vieron a los discípulos, y vieron quizás los chanchos flotando en el agua, dice, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Qué le parece esto? Ellos no estaban preparados para Jesús. Ellos no estaban en condiciones para recibir a Jesús. Ellos no estaban en condiciones para lo espiritual. Como dice el meme, no estaban preparados para una conversación como esa. ¿Sí? ¿Y por qué no estaban preparados? Por lo menos podemos ver dos cosas que le eran obstáculo a los gadarenos para poder recibir a Jesús. Número uno, los testigos que tuvieron. Ellos se enteraron de Jesús por medio de testigos. Versículo 14 dice que los que estaban allí, dice, los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Uno, ellos no estaban listos para Jesús porque quienes le habían hablado de Jesús no le habían hablado cosas buenas. Hay gente que no está preparada para Jesús porque han tenido malos testigos, malos mensajeros que le han dado mal el mensaje. Y así como hay buenos mensajeros del evangelio, así hay malos mensajeros del evangelio. En una ocasión yo estaba en una ciudad en Venezuela y estaba buscando unos repuestos para reparar una lavadora que teníamos en casa, y llegué a un taller donde vendían repuestos, y había un hombre allí que estaba
hablando del evangelio, pero terrible. Sandeces estaba hablando. Estaba hablando de un evangélico. Dijo, ese evangélico, ¿qué se cree? Me vino a decir que me iba a ir para el infierno. Yo le dije, yo me voy para el infierno. Tú te vas primero. Borracho, maldiciente, drogadicto, que has sido toda tu vida sin vergüenza, y ahora como estás en el evangelio vienes a decirme que yo me voy a ir para el infierno. ¿Qué moral tienes tú para hablarme a mí, que has sido mal hijo, mal ciudadano, por todos lados? Vas a venir a decirme que me voy a ir al infierno. Para el infierno se va él y toditos los que andan con él. Y estaba bien molesto. ¿Sabes por qué? Porque había habido un mal testigo del evangelio. Y muchos de nosotros, cuando hablamos del evangelio, hablamos de las cosas malas. Y no entendemos que hay gente que todavía no está en condiciones para escuchar el evangelio. Amén. Que hay gente que le cuesta entender lo que nosotros entendemos. Hay gente que está molesta con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no comprenden cómo nosotros podemos estar aquí sentados y decir gloria a Dios, aleluya. Cómo nosotros podemos tener buena actitud. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no están preparados para el evangelio. Hay gente que ha tenido malos testigos. Malos testigos del evangelio. Y la otra cosa que podemos ver que tuvieron los gadarenos es que no estaban dispuestos a pagar el precio que significaba tener a Jesús en su tierra. Versículo 16 dice que ellos les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo que le había sucedido a los cerdos. Y yo no sé usted, nosotros damos gloria a Dios por el endemoniado, pero y el capital que perdió el dueño de los 2,000 y tantos chanchos que habían allí. Y a veces nosotros rechazamos el evangelio porque no estamos dispuestos a pagar el precio que tiene el evangelio. Tener a Jesús en Gadara le costó mucho a unos que estaban allí. Y por eso ellos dijeron, wow, si mueren 2,000 chanchos solamente con llegar a la playa, ¿qué irá a pasar si pasa para adentro? No, mejor anda vete. Mejor anda vete. Lo que has hecho está bien, pero no creemos que este hombre pueda valer 2,000 chanchos. ¿Sí? Algunos a veces no estamos dispuestos para el evangelio porque no estamos dispuestos a pagar el precio que tiene tener a Jesús presente. De hecho, algunos somos reacios a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estar en la voluntad de Dios tiene un precio. Tiene un precio. Tener a Jesús tiene un precio para los seres humanos. ¿Cuál, pastor? Él por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Amén. Hermanos, esa es la introducción de este mensaje. Esa es la introducción de este mensaje que yo he titulado de los sepulcros a las misiones. Quería decir todo esto para que pudiéramos entender y para que pudiéramos ubicarnos en este mensaje. Amén. Versículo 19 dice que aquel que había sido librado de los demonios, aquel que había atormentado aquella ciudad, aquel que había sido el terror del barrio, que no dejaba dormir a nadie, que nadie se quería conseguir con él de noche, aquel que los adolescentes y las mujeres no querían encontrarse con él estando a solas o solos.
después que fue libre de sus demonios, después que quedó sentado y miró a Jesús, dice que él le rogó a Jesús: por favor, llévame contigo. Yo me quiero ir contigo, Jesús. Llévame contigo. El versículo 19 dice que Jesús le dijo: no, tú no te vas. Tú no te vas. Tú conmigo no vas. Es posible que este hombre podía haber sido una buena herramienta para predicar el evangelio. Podía haber sido una buena herramienta dentro del equipo evangelístico de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía ex administradores, tenía ex fariseos, tenía ex pescadores, tenía ex ricos, y ahora iba a tener un ex endemoniado. Podía ser bueno. ¿Por qué? Porque de acuerdo al público podía decir: bueno, hoy vamos a poner a predicar aquí al Gadareno. Y cuando pasara el Gadareno, Jesús iba a presentarle y decir: bueno, este es el Gadareno. Él lo conocimos allá en Gadara, en la región allí. Todos lo conocen, es nombrado incluso en los libros. Tenía más de 2000 demonios. Y era el terror, y esto y lo otro. Y podía ser utilizado para la evangelización en el ministerio de Jesús. Pero Jesús dijo: no vas. Jesús no le permitió irse. Le dijo: vete a tu casa. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este que habitaba en los sepulcros pasó de los sepulcros a las misiones. Y este que atormentaba a los vecinos, y este que alteraba el orden público, pasó de ser un endemoniado a ser un ministro santo de Dios, un misionero, un obrero del Señor. Amén. Pasó de morar en los sepulcros a estar predicando de casa en casa. Amén. Y voy a decirle esto: la herramienta o la estrategia principal del Señor con el evangelio es nuestro testimonio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, le dice: cuando vamos allá no tenemos necesidad de predicar el evangelio, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. El testimonio es la principal herramienta para predicar el evangelio. Nuestro testimonio. Amén. Por eso es importante nuestra figura, lo que hacemos y cómo nos ven. Por eso es importante. Amén. No porque vas a alcanzar el cielo si no dices groserías. No porque vas a alcanzar el cielo porque seas fiel. No porque vas a alcanzar el cielo porque no robes. No, es porque otros van a estar en el cielo porque tú lo haces. Porque te da reputación y porque da una imagen de lo que Dios puede hacer en las personas. Cuando nosotros vemos la Biblia, el libro de los Hechos, podemos ver a los hombres de Dios
testificando principalmente con su propio testimonio. Y cuando el apóstol Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos compareció ante el rey Agripa, no se lanzó un discurso hermenéutico y exegético del Antiguo Testamento. No hizo un análisis del texto presentando una homilética excelente. No, él dijo: me tengo por digno, excelentísimo rey, de defender mi causa delante de ti. ¿Y qué hizo? Dijo: iba yo camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y le contó todo su testimonio. Todos saben cómo era yo. Todos saben que los perseguí. Todos saben esto de mí. Mire, se puede juzgar cualquier cosa que usted piense y cualquier cosa que usted diga. Uno de los temas de las doctrinas es que cada quien puede discutir las doctrinas. Pero ¿sabes qué no puede discutir? No puede discutir lo que Dios ha hecho contigo. Eso no lo puede discutir. Nadie puede discutir lo que Dios ha hecho conmigo, porque eso es más que evidente. Amén. Dice la Biblia que Tomás fue el apóstol más incrédulo. Y él dijo: mira, si yo no lo veo, si yo no meto mis dedos y mi mano en su costado, yo no voy a creer que ha resucitado. Eso dijo Tomás. Y cuando se estudia la antigüedad, el desarrollo de la fe, Tomás fue el primer misionero que hubo en la India. Tomás fue a la India a predicar el evangelio. Y sabes, él no conocía el idioma. Él tuvo que aprender el idioma allí. Y dice que se consiguieron en cuevas. Los arqueólogos consiguieron figuras hechas de ese tiempo, donde había una mano pintada y en el medio de la mano había un orificio. Y lo que se cree es que en medio de las limitaciones lingüísticas para comunicarse que tenía Tomás, una manera de hablar del evangelio y de Jesús era pintando una mano y haciéndole el círculo, diciendo que había sido perforada, porque la mayor evidencia de Tomás era decir: yo lo vi, yo metí mis dedos entre ese huequito, yo metí mi mano en su costado, yo lo vi. Así todos los que han llegado a Jesús pueden cantar el antiguo coro que dice: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Amén. La herramienta más poderosa que nosotros tenemos para predicar el evangelio es lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso Jesús le dijo a este gadareno: no vas, te quedas. No vas, te quedas. ¿Por qué? Porque todos los que llegan a Jesús se convierten en misioneros. Porque todos los que son salvos se convierten en misioneros. Dice Mateo 28, 19 y 20 que Jesús le dijo: id y predicad el evangelio a toda nación y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Pero en el versículo 17 hay una declaración que le precede, una declaración que nosotros debemos tomar en cuenta y que este gadareno tuvo que tomar en cuenta. Él podía haber dicho: allí nadie me quiere, tanto que yo le he molestado a esa gente, ahí nadie me va a querer, yo voy a ser el incomprendido.
porque a mí no me quieren mi familia, ni nadie. ¿Qué voy a hacer yo allí, Señor? Llévame contigo. Contigo quizás puedo tener consuelo de mis noches frías y solitarias, cuando quise acabar con mi vida. Tengo pensamientos encontrados, tengo sentimientos en lo interno de mi corazón por todos estos años que viví como un endemoniado. Por favor, Jesús, llévame contigo. Dice el versículo 17 de Mateo 28, que Jesús convocó a los discípulos a un lugar para encontrarse con ellos. Y cuando ellos lo vieron, ellos lo adoraron. Y dice, pero algunos dudaban. Tenían dudas en su corazón. Tenían pensamientos, sentimientos encontrados. Tenían sus propias luchas, sus propias cosas. Y dice el versículo 18, dice que Jesús se les acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, indiferentemente de cómo te sientas y de lo que pienses, indiferentemente de lo que necesites o de lo que carezcas, indiferentemente de donde te encuentres, quien te quiera y quien no te quiera, indiferentemente de ti, escúchame, gadareno, te quedas y vas y le hablas a tu familia y le hablas a los de la ciudad, porque toda potestad la tengo yo. Amén. Toda potestad la tengo yo, dice Jesús. Yo soy el que más manda. Y los demonios obedecen apenas yo hablo. Tú lo sabes, tú tienes que obedecer. Porque a los que tú obedecías, me obedecen a mí. Amén. Todos somos misioneros. Todos hemos recibido la orden de ir y hacer discípulos. Y sabe, me gusta conseguirle esta lógica. La lógica por la que nosotros estamos en la tierra es porque debemos predicar el evangelio. Porque usted no debería estar aquí. Si yo fuera su padre, no le tendría aquí, trabajando, llevando sol, estando a expensas del hampa, sufriendo enfermedades, poniéndose viejo o vieja. Si yo fuera Dios, su padre, yo no le tendría aquí. Porque los padres quieren tener a los hijos en el mejor lugar. Los padres queremos que los hijos no pasen lo que nosotros pasamos. Eso quieren los padres. Pero sabes, Dios, que es perfecto, que te ama a ti, así como te ama a ti, ama al que está allá afuera, que es indiferente al evangelio, que es maldiciente, que está engañado, que es víctima del alcohol y de las drogas. Así te ama a ti, así lo ama a él. Y por amor a él, a ella, sabes, te tiene aquí. Puedes tener muchas razones, gadareno, para no quererte quedar, pero te quedas. Puedes tener muchas razones para irte conmigo, pero te quedas. Te quedas porque tienes que hacer algo aquí. Amén. Le comparto algo personal. Cada vez que miro la historia de José en Egipto, me conmueve. Dice que José en Egipto vivía en la casa de Faraón. Él pasó años sin su papá, Jacob. Dice que cuando Jacob vino, él le pidió una tierra al Faraón. Y dice que Faraón le otorgó una parcela para que estuvieran su papá y toda su familia. Tierra de Gosén. Y allá se fueron a habitar Jacob y sus hijos. No podían vivir con los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios consideraban a los pastores de ovejas
personas inmundas. Y dice la Biblia que todos los días, después de realizar sus labores, José iba desde el palacio de Faraón a visitar a José su padre, a Jacob su padre. Todos los días iba desde la casa de Faraón a Gosén, a encontrarse con su papá. Mi mamá está viva, está en Venezuela. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, wow, ojalá yo pudiera hacer como hacía José. De tener a mi mamá conmigo aquí y a mi familia conmigo aquí. Quizás alguno piense que los que están en el ministerio están porque no tienen, porque tienen el tiempo o porque no tienen las mismas cosas que otros tienen para no realizar el ministerio. Sabes, el ministerio cuesta. Servir a Jesús cuesta. Y tus emociones y tus sentimientos deben estar en segundo lugar. Cuidado si no es el último. Amén. Todos somos misioneros. Amén. La segunda cosa que podemos ver que es importante considerar en el hecho de pasar de los sepulcros a las misiones es que tu círculo personal, tu círculo de amistades es tu campo misionero. Escúchame, Dios te ha dado la familia que te ha dado, te ha permitido tener los amigos que tienes para que les prediques el evangelio de salvación. No tienes otra razón para tenerlos. No lo tienes. No es para que te disfrutes de ellos. No es para que digas qué bien la paso con ellos. Es para que le prediques el evangelio. Es para que sean salvos. Es para eso. Amén. Jesús le dijo al gadareno, ve a tu casa. Dijo, ve a tu casa. Primero, ¿dónde? En tu casa, ve a tu casa. ¿Tienes familia inconversa? Pues el instrumento que Dios va a utilizar principalmente para que sean salvos eres tú. A nosotros nos gustan mucho las actividades evangelísticas. Nos gusta ir a la calle y predicar el evangelio. Poner un predicador ahí de esos que hace temblar tarimas, que pegue 4 gritos y diga ¡arrepentíos! Que tenga unción. Y uno dice ¡gloria a Dios! ¿Sabes qué? Solo el 1% de las personas que aceptan a Jesús en una actividad pública permanecen. De cada 100 personas que pasan a orar en una actividad pública, solo 1 permanece en la iglesia. 1. El 99% de las personas que son cristianas es porque están vinculadas o a un familiar o a un amigo que fue el instrumento para testificarles de Dios. Amén. Solo el 1% permanece. Por tanto, la estrategia más efectiva para alcanzar a la gente para Cristo son las relaciones. Amén. ¿Tiene familia que no conoce a Jesús? Pues Dios te ha puesto como un instrumento para alcanzarle. No tienes que ser tan cara dura de ser indiferente a tu familia que no tiene a Cristo. Porque eso es ser cara dura. Eso es no creer en el cielo ni en el infierno. Porque yo no quisiera imaginarme a un familiar mío por la eternidad en el infierno. No quisiera imaginarme. No me quisiera imaginar a un hijo mío en el infierno. No me lo quisiera imaginar. No me lo quisiera imaginar. Por la eternidad. Dios nos ha dado la familia que nos ha dado. ¿Para qué? Para llevarles
el Evangelio. Dios nos ha dado los amigos que nos ha dado para llevarle el Evangelio. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, primero en Jerusalén. Amén. Primero en Jerusalén. Amén. Esto debe animarte. ¿Quieres hacer labor evangelística? Amén. Primero tu Jerusalén. ¿Tienes gente en tu casa que no es creyente? Pues haz una célula evangelística en tu casa. Primero tu Jerusalén. Amén. Hay gente en tu casa que no es salvo, pues un altar de oración en mi casa. ¿Para quién? Para los que viven en mi Jerusalén. Y después dice, y a los tuyos, es decir, a los que viven ahí donde tú estás, a los que viven en el pueblo, los que son tus amigos, los que son tus paisanos. Amén, en el nombre de Jesús. En el libro de Romanos, el capítulo 9, el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, dice lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 2. Él dice allí, que tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, dice Pablo. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él dice, mira, yo quisiera, no importa que me pierda yo, no importa que me vaya yo al infierno, dice el apóstol Pablo. Tengo un dolor, una tristeza grande, porque tengo hermanos que no han creído en el Señor. Tengo amigos, tengo parientes que no han creído en Cristo, y eso me duele, eso me entristece. ¿Por qué? Porque tu círculo personal es tu principal campo misionero. Dios te los ha dado para que le prediques el Evangelio. Amén. Dios te los ha dado para que le prediques el Evangelio. En el nombre de Jesús debes procurar ser un testigo fiel del Evangelio dentro de tu círculo personal. Amén. En el nombre de Jesús. Yo tengo la bendición de haber sido el primero en mi familia. Cuando el Señor me alcanzó, a la semana vino mi mamá. A la semana. Y ella comenzó yendo por apoyo, ¿sabes? Porque yo tenía una conducta muy indeseable. Y mi mamá dijo, si él está yendo allí, yo voy a apoyarle, no sea que se aparte. Así como me cuenta mi esposa que ellas terminaron en la iglesia porque ellas comenzaron a ir por apoyar a mi suegro. Porque al parecer mi suegro también, cuando no conocía al Señor, tenía una conducta un poco de esas desordenadas. Dice, cuando mi suegro aceptó al Señor, ellos dijeron, gloria a Dios, Dios existe. Alcanzó a mi papá y ahí tiene que ir para la iglesia. Pero como estaba en silla de ruedas, no podía ir solo. Y ellos decían, hay que llevarlo. No vaya a ser que se aparte, no vaya a ser que se descarríe. Hay que llevarlo para que no se desanime. Amén. Y hoy por hoy yo puedo dar gloria a Dios, porque mi familia casi toda le sirve al Señor. Amén. La última cosa que te debo decir es esta. Tú tienes el testimonio verdadero de Jesús. Tú puedes ser un testigo verdadero del Señor. No como los malos testigos de Gadara. Tú puedes ser un buen testigo. Y un buen testimonio del Evangelio tiene dos cosas. Dos partes tiene un buen testimonio del Evangelio. Escúchame esto. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios no es para contender. ¿Está bien? No contiendas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios y se recibe
como palabra de Dios. Amén. Nuestra principal fuente de testimonio es lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Dice allí en Marcos capítulo 5, en Marcos capítulo 5, versículo 19, dice que el Señor le dijo al gadareno: mira, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales. Le vas a contar dos cosas. Número uno, cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Amén. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Amén. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y hay gente que no la sabe. Hay gente que no la sabe. Que te ve y no sabe lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Cuando yo estaba recién convertido, y perdónenme que hable de mí, pero es una experiencia. Yo estaba sentado en una plaza. Estaba sentado solo allí, solo. La mayoría de las personas del pueblo me conocían. Yo estaba ahí sentado y de repente vino una joven y se me sentó al lado así, sin mediación ni nada. Se me sentó al lado y me vio así cerca y se me quedó viendo fijamente a los ojos y me dijo: ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? Me dijo. ¿Qué te pasó? Dice: cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Hay cosas que la gente no sabe de ti, pero que tú sí sabes. Muchos de nosotros teníamos pensamientos suicidas y la gente no lo sabe. Muchos de nosotros queríamos morirnos. Muchos de nosotros nos sentíamos miserables. Muchos de nosotros sentíamos que no valíamos nada, que aunque teníamos todo. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Cómo es tu vida después de tener al Señor? ¿Cómo te ha bendecido el Señor? ¿Te ha bendecido al Señor? Te pregunto, ¿te ha bendecido? Amén. Dile al Señor, dile a la gente cómo Dios te ha bendecido. Amén. ¿Sabes? Estos gadarenos no sabían lo valioso que hace Jesús en las personas. Y cuando ellos sopesaron sus chanchos y vieron a Jesús, dijeron: no, con Jesús perdemos más. Mejor que se vaya. Mejor que se vaya. Cuéntale a la gente cómo el Señor te ha bendecido. Una de las cosas que a mí me gusta decir es esto. Cuando yo era niño, yo crecí no confiando en las personas. De hecho, yo tenía un muy mal concepto de las mujeres. Muy mal concepto de las mujeres tenía yo. Pero Dios me bendijo con una mujer única. Yo de niño veía las películas, había una serie que se llamaba Shogun, de James Clavell, no sé si lo recuerdan, los que son de mi tiempo. Era una serie de un americano que se había ido a China. Y allí en China él vivía. Y yo veía a las mujeres chinas con su pelo liso, su pelo bien estirado, sus facciones chinas, su visión de mujer, de respeto, en el hogar, con sus hijos, el lugar que le daba al esposo. Yo decía: wow, yo quiero tener una mujer así. Pero cuando veía a mi alrededor, esas venecas, wow. O sea, mujer difícil la venezolana.
Señor, tenga compasión de los que tienen mujeres de nosotros. No, las que no han creído en Cristo, las que han creído en Cristo son una bendición. ¿Verdad, hermano Arturo? Y sabes, Dios me bendijo. Dios me bendijo con mi esposa. Dios me dio lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que anhelaba mi corazón. Me permitió conocer a alguien sin pasado para que confiara. Permitió conocer a alguien que no había tenido novio, porque yo no confiaba en nadie. Porque yo desde los 13 años, 12 años, llevaba una vida mundana y desastrosa. Y Dios me bendijo. Así me ha bendecido Dios. Me ha dado hijos cuando yo pensé que no iba a tener hijos. Me ha dado un hogar. Ahora soy pastor. Mucha gente le gusta escucharme, por eso hago los videos. Porque cuando en la semana no monto un video me escriben: pastor, ¿qué pasó con la predicación de hoy? Dios me ha bendecido. Al gadareno le dijo: ve y dile lo que el Señor ha hecho contigo, cómo te ha bendecido. Y la otra parte dice: y diles cómo ha tenido de ti misericordia. Porque por lo general la gente ve lo bueno, tu bendición, pero no sabe lo miserable que era tu vida sin Jesús. No sabe lo vil que te sentías y lo inservible que te sentías. Dile cómo tuvo de ti misericordia. Amén. Porque aunque tú me ves así, me quería morir. Porque aunque tú me ves así, yo me ponía en la calle, me acostaba allí para que viniera un carro y me pasara por encima. Porque aunque tú me ves así, yo no le comía a nadie que sacara una pistola y me diera un tiro. Porque yo me quería morir, quería que alguien acabara con mi vida. Y me sentía alguien que no tenía lugar, que no debía vivir, alguien que era un accidente. Me sentía alguien que estaba de más. Era un miserable. Y Jesús tuvo de mí misericordia. A veces a nosotros nos gusta mucho hablar desde el punto de la bendición y no hablar desde el punto de lo miserable que era. Amén. ¿Quieres ser un testigo eficaz de Jesús? Pues habla de cómo Dios te ha bendecido, pero no dejes de hablar de lo miserable que era tu vida cuando no tenías a Jesús. Amén. Dile a tus amigos cómo era tu vida. Dile a tus amigos los sentimientos que tenías. Dile a tus amigos cómo te veías tú a ti mismo. Dile a tus amigos que eso es ser un testigo eficaz del Señor. ¿Sabes? Nosotros no estamos en los cementerios, pero la Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no habitábamos en sepulcros, pero estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Y Dios te trajo de allí para las misiones, si no lo sabías. Amén. Y Dios te trajo de allí, te dio la mayor herramienta que puedes tener, que es tu testimonio. Amén. En el nombre de Jesús. Y Dios te trajo de allí y te dio una familia y te dio un círculo de amigos. Y hay gente que se acerca a ti y se ríe contigo buscando tener una amistad contigo. Escúchame, no es porque eres bonito y caes bien, no, es Dios que tiene misericordia de esa persona y te lo está acercando, te lo ha dado para que no dejes de hablarle de Jesús, para que seas un instrumento para su salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Y puedes pensar: wow, pero ¿por qué tengo este hermano así? Lo tienes así, ¿sabes por qué? Porque tú eres la herramienta que Dios va a usar para que seas salvo. Amén. En el nombre de Jesús. Tú eres la luz en medio de esa Gadara. En el nombre del Señor. Amén. Dios nos ha llamado de nuestros sepulcros a las misiones.